Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, del conocimiento del Espíritu, una sabiduría que nunca antes se había dado a conocer, porque con esta sabiduría nosotros podemos ver las cosas que no se ven. De hecho, todo lo que nosotros estamos conociendo a través de la revelación de estos misterios nos lleva a una separación, a una diferencia grande de lo que se conoció en la carne, de lo que se conoció en el sistema religioso. Hoy tenemos una enseñanza, una revelación de un misterio que nos va a dar mucha evidencia para poder entender que las cosas que no se ven son las que se tienen que entender. Si no se ven con los ojos físicos, tienen que verse con los ojos del entendimiento. Por eso Pablo decía: ruego para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados al conocimiento del Evangelio de Dios el Padre. Nosotros tenemos ahora ese beneficio, que el Padre es el que nos está enseñando. El Padre es el que nos está mostrando las cosas abiertamente. El misterio más grande es de conocer a Dios el Padre y a Cristo, porque los dos tienen diferentes funciones dentro del conocimiento de la Biblia. Dios el Padre hizo un trabajo, hizo una obra, y Cristo hizo otra obra diferente. La obra de Dios el Padre fue hacer la creación, y esto es bien importante para que nosotros lo tengamos como una base fundamental para lo que es nuestra vida. Entonces, nosotros sabemos que Dios, cuando hizo la creación, entonces contó los días. En el día quinto, en el día sexto y el séptimo día, el día de reposo. Santificó ese día, lo perfeccionó, y esa era la obra de Dios, la labor de Dios. Ahora el trabajo de Cristo era morir, resucitar de los muertos y volver a vivir. Ahora lo que es bien importante es que también son 3 días, pero para que esto fuera exactamente como estaba escrito, Él tenía que morir un viernes. ¿Por qué? Porque viernes es el día 5. La resurrección de los muertos el día 6 y volver a vivir el día 7, el día de la perfección. Por eso Él tenía que morir viernes, sábado y resucitar domingo. Él hubiera podido morir un martes y pasar sepultado miércoles y resucitar el jueves. Pero esto era por señal, para que en este tiempo nosotros entendamos correctamente lo que Dios nos hace ver con los ojos del entendimiento. Tenemos una enseñanza que tiene por título para esta oportunidad: el hombre perfecto. El hombre perfecto es algo que la gente no puede entender si no es escuchando este evangelio. Por eso es de que cuando alguien dice que es perfecto, lo primero que surge es la burla, porque no hay entendimiento. No saben de qué perfección se está hablando. Ellos quieren ver perfecto a un hombre porque tiene un físico bien parecido, porque tiene un cuerpo exactamente como lo muestran las revistas, las figuras, y de ahí sacan ellos juicio, juzgan, y creen que ese es un hombre perfecto. Y al final se dan cuenta que no es perfecto porque tiene algún defecto. Pero es lo que ellos quieren ver físicamente.
El hombre perfecto del que nosotros vamos a hablar es totalmente distinto y muy diferente. Vamos a comenzar entonces y vamos a ir primero al consejo para la siembra. Porque, repito, tiene que usted estar convencido de que está en el lugar correcto y tiene que estar convencido del poder que Dios ha puesto en usted para poder manejar lo que es la siembra y la cosecha. Vamos a ir entonces a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9 y verso 9. Y dice así: tomando la importancia que este ministerio le toma a lo que está escrito. Dice así: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartió, dio a los pobres. Jesús de Nazaret decía esto cuando le mandaron a preguntar los discípulos de Juan si era este o tenían que esperar a otro. Jesús les dice: díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres les es predicado el evangelio. Siempre que se habla de pobres, en la ignorancia se relaciona con gente que no tiene dinero. Y eso es un pobre. No, pobre es el que está necesitado de. O sea, pobre es porque no tiene, es escaso. En este caso, dice que el evangelio era para los pobres, porque ellos estaban escasos, necesitados de sabiduría, de conocimiento. El evangelio, ¿qué les iba a quitar? La pobreza, porque entonces iban a ser ricos, pero en conocimiento, en sabiduría, en revelaciones de misterios. Por eso nosotros somos ricos. Y fíjese lo que puede hacer un rico. Un rico es alguien que recibe la justicia de Dios y ésta permanece para siempre. Ahí dice: repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Nosotros no estamos hablando de pobres porque no tienen un quetzal o un dólar en la bolsa. Nosotros estamos hablando de los pobres, son los que tienen necesidad de algo, escasez de eso. No es el pobre que no tiene dinero, volvemos a repetir para que quede bien claro. Entonces, dice el verso 10, porque leímos el 9, y voy a repetir el 9. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10, y el que da semilla al que siembra, dice, da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces dice el 10, el que da semilla al que siembra. Primero dice el 9, que le reparte a los pobres para que dejen de ser pobres. Entonces estos que reciben la justicia de Dios ya no son pobres en cuanto al conocimiento, ahora son ricos. Y como son ricos, Dios les da semilla para que la siembren. Ahora, si no siembran la semilla que Dios les da, no hay riqueza en su cabeza. Sigue habiendo pobreza, escasez de sabiduría, porque el que tiene el conocimiento de la verdad de la palabra y conoce las cosas espirituales, confía que si da semilla para que siembre, tiene que cosechar. Esta es la enseñanza para la siembra. Y no me voy a adentrar más en eso porque me interesa también que reciba el conocimiento espiritual de cómo nosotros vamos a ver la perfección del hombre. Así pues, ya el conocimiento para que usted siembre está dado. Él da semilla al que siembra, pero tiene que dejar la pobreza espiritual. Si usted no siembra, usted sigue siendo pobre espiritualmente.
y materialmente. Aunque tenga dinero, de nada le sirve. Entonces, hablando del hombre perfecto, esto para el religioso no existe, porque él no lo puede ver, hablando del hombre perfecto. Porque esto solo se puede ver a través del conocimiento espiritual. Y vamos a ver entonces lo que nos dice lo que está escrito. Vamos a ir a Génesis, en el capítulo, vamos a ir primero a Corintios, capítulo 2, versos 6 al 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y su sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios tenía preparada esta sabiduría que usted está escuchando desde antes de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía las cosas que no se ven. Y de las cosas que no se ven, Él hizo las que se ven. Ahora mire cómo sigue diciendo. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestro conocimiento, para nuestra sabiduría, para nuestra predicación, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjese, la ignorancia en ellos fue que mataron al Señor de gloria, porque no tenían esta sabiduría que no se ve, la que ahora nosotros tenemos, la que estamos recibiendo. Ahora verso 9 dice: antes bien, como está escrito. Vuelve la palabra como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre o en la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que estas cosas que no se ven, que solo se pueden ver con los ojos del entendimiento, son las que Dios le está mostrando, le está enseñando, le está explicando, para que salga de las tinieblas, de la ignorancia que dio la religión. Vamos a comenzar entonces. Ahora sí, Génesis capítulo 1, versos 24 al 31. El 24 dice así: y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Verso 26, y aquí nos vamos a detener. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo importante y donde encierra el misterio es en lo que dice al principio. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? Y no era solo él el que lo hacía. Pero no, cuando iba a hacer al hombre a imagen de Dios, iba a ser por medio de una predicación, y necesitaba a alguien que hablara para poder fabricar, para poder hacer a ese hombre.
Dice ahí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. ¿Qué somos? Hechura suya. Quiere decir que Dios nos hizo, y nos hizo por medio de una predicación a su imagen y semejanza. Nosotros como hombres ya estábamos hechos, pero no hay imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir que nosotros, para entrar a ser imagen de Dios y semejanza de Dios, teníamos que recibir una doctrina para poder hacernos dioses, para poder hacernos hijos. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen esta doctrina, ellos no tienen la certeza de ser hijos. Ellos se llaman hijos. Ellos dicen que son hijos, pero no reciben ni la herencia, ni mucho menos tienen la sabiduría que tenía Jesús de Nazaret, que Jesús sí era hijo. Los demás no eran hijos. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, les dijo Jesús. ¿Está claro? Entonces, para ser hechura de Dios, dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Necesitaba uno que ya estuviera con él, el cual es Cristo. Por esto es el gran misterio: conocer a Dios el Padre y a Jesucristo, a su Hijo, a Cristo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sigue diciendo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorial en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fue el sexto día que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando habla del día sexto, es el día en que Cristo estuvo sepultado. Era cuando Cristo estaba resucitando de los muertos para tener una nueva vida. Pero eso fue hasta el día 7, cuando se da la vida nueva. De hecho, toda la gente lo relaciona con los días viernes, sábado y domingo. La religión celebra eso: la muerte, la resurrección y la vida nueva. Está hablando de que en el día 6 dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, cuando aparece el día 7, aparece el hombre perfecto. Cuando aparece el día 7, aparece la doctrina que va a perfeccionar al hombre. Por eso dice ahí en Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Está hablando de una perfección, pero hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra todavía era carne. La perfección viene hasta que Él tiene una vida nueva. Vamos a seguir leyendo.
capítulo 2, versos del 1 al 9. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Aquí estamos viendo nosotros el trabajo de Dios. Lo hizo en 7 días. Y el trabajo Cristo lo hizo en 3 días. Son 2 trabajos diferentes. El trabajo de la creación y el trabajo que hizo Cristo para perfeccionar al hombre. Cristo significa Salvador, Redentor. Venía para redimir, para poder de un hombre viejo hacer un hombre nuevo, para poder volver a nacer. Esto no está difícil de entender. Entonces, eso significa que Dios tenía un trabajo, una labor que terminó y descansó en el día séptimo. Cristo también tenía un trabajo que terminó ¿en dónde? En el mismo día séptimo. Ese es el día de reposo. Entonces dice, verso 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Por eso dice, la tierra pasará y los cielos pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que este hombre que lo hizo del polvo de la tierra, que eso tiene otro significado, no era el hombre que está hablando allá en el día 6, cuando dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. No, aquí hizo un hombre que no era a imagen y semejanza de Dios. Ese fue Adán. Y entonces sigue diciendo rápidamente, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Note lo que dice aquí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Se podía ver. Eso es lo que los religiosos miran. Ellos reconocen un árbol cuando lo miran. Ese es un árbol de mango porque miran los mangos colgando. Ese es un árbol de naranja porque miran las naranjas. O sea que eso era a la vista. Pero el hombre perfecto que creó antes, en el día 6, ese no se podía ver. Ese se iba a comenzar a ver con los ojos del entendimiento. Y esos ojos del entendimiento iban a ser abiertos cuando fuera el séptimo día, que estamos viviendo en el séptimo día. Ahí estamos bien claros. Entonces, vamos a ver qué representaba el séptimo día y dónde tropezaron los judíos, porque no pueden ver al hombre perfecto. Vamos a ir a Éxodo 31, del 12 al 14. Y dice, habló además Jehová a Moisés, o sea Dios a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros
guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que los santifico. Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que le dijo a Moisés que guardaran el día de reposo. El día de reposo era el día domingo, el séptimo día. Entonces el judío guardaba el día que se veía. El judío no conocía el día del Señor, el día de la perfección, el día del reposo espiritual. Y note cómo le voy a mostrar yo que lo que le estoy diciendo tiene respaldo escrito. Vamos a ir a Mateo 12, versos del 9 al 14. Mateo 12, versos 9 al 14 dice: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada tan sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Estaban viendo que Jesús no guardaba el día de reposo, porque el día de reposo Jesús sabía perfectamente que no era el que estaba en la ley. ¿Por qué? Porque allá en Hebreos 10:1 dice: porque la ley, siendo la sombra, teniendo la sombra de la imagen misma de las cosas. Quiere decir que no era la imagen misma, la ley era la sombra de las cosas, no la imagen misma. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Quiere decir que la ley no podía perfeccionar a nadie, y Jesús lo sabía perfectamente. Rápidamente vamos a ir a Juan 5, del 11 al 18. Juan 5, del 11 al 18. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le habló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque él hacía estas cosas en día de reposo. Note lo que estamos hablando. Jesús sanaba en día de reposo, pero los judíos confundían el día físico con el día de la enseñanza del Dios vivo. Entonces Jesús sí la conocía, por eso él sanaba en día de reposo. Y allá leímos que ellos, si hubieran tenido ese conocimiento, no hubieran matado al Cristo de gloria. Para terminar, dice: Jesús le respondió:
Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los dos trabajaban. Claro, uno hizo las obras que ya vimos y otro el proceso de salvación. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Yo creo que la enseñanza para esta oportunidad ha sido bastante clara. Nosotros estamos en la perfección, estamos en el día de reposo cumplido, estamos disfrutando la gloria de Dios con los ojos del entendimiento alumbrados y vamos a conocer muchos misterios aún más para confirmar la promesa de Dios en nosotros, que es su herencia. Esto ha sido todo por hoy. Bendecidos con toda bendición.